Damas y caballeros, tengo el agrado de invitarles a una fiesta muy especial. Venga a ver al monstruo. Tal vez ya lo conozca. Venga, arrímese, sumérjase en las profundidades de la monstruosidad, en las penurias de la barbarie. Vea los monstruos que florecen a su alrededor. Venga, pase, pase y vea. ¿Quién es el monstruo? Venga, no sea tímido, póngase cómodo. Encuéntrese con usted mismo en la misa del señalamiento. Revuélquese en su miseria con nosotros. Baile al ritmo de esta cumbia del enjuiciamiento. Pase, señor, pase, señora. Sean todos bienvenidos a la fiesta del monstruo. Compañeros y compañeras, asoma un nuevo tiempo, el tiempo de volver al país que supimos ser. El trabajo, ustedes saben, compañeras y compañeros, el trabajo es un derecho y un deber. Hoy pareciera que de la cultura del trabajo queda poco y del deber nada. Hay que terminar con eso, terminar con los abusos y la resignación de mendigar un plan. ¿Quién les hizo creer que allí hay dignidad? Y más aún, ¿quién puede defender que allí hay una economía? Vamos, compañeras y compañeros, vamos a desmalezar esas ideas estériles, vamos a cumplir el sueño de la refundación nacional. Así es, compañeras y compañeros, vamos a cambiar planes por trabajo. Lo que primero pienso en cuanto a esta frase es que denota un gran desconocimiento de lo que significa la economía popular. Y comúnmente cuando hablan de convertir planes en trabajo se refieren al potenciar, que es un salario complementario para personas que ya trabajan, que el problema es que trabajan en condiciones no debidas, sin derechos, y que muchas veces los ingresos que están teniendo no les alcanza para subsistir, entonces el Estado complementa ese salario con una ayuda monetaria. La verdad que no sería lo que hay que hacer cambiar planes por trabajo, no sería lo que yo pienso que hay que hacer. Lo que hay que hacer es mejorar la calidad del empleo de estas personas, nutrirla de derechos, de recursos, de infraestructura, de esquemas comerciales, entrelazarlas con las grandes empresas, pero creo que tiene que ver con eso, con un desconocimiento de qué manera viven las personas que son parte de esos programas. Aún hoy mucha gente, también gente del campo popular, sigue planteando que los sectores populares o los sectores marginados o los sectores proscriptos, como en su momento los llamábamos, aún hoy piensan que ese subsidio que daba el Estado, que da el Estado, son para que esa gente no labure, que es una plata malgastada porque lo único que hace es no generar trabajo. Escuchábamos a Alejandro Pitu Salvatierra, dirigente social, y a Fernanda Colo Pereira, secretaria de Relaciones Internacionales de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y coordinadora nacional de la Corriente Nuestra Patria y de la CTD Aníbal Verón. Ambos rechazan este tipo de afirmaciones, pero si quienes perciben un plan social efectivamente trabajan y forman parte de lo que es conocido como la economía popular, ¿cuáles son las actividades que realizan? ¿De qué maneras aportan a la vida económica del país? Contribuyen a la sociedad de mil maneras, con su trabajo, con su producción. Muchos de ellos son changarines que andan haciendo arreglos y cosas en las casas de los sectores de clase media. Otros son recicladores. ¿Cuánta cantidad de toneladas de basura quedarían despedregadas por la calle si no existieran los recicladores urbanos, que son los que contribuyen a la recolección de la basura, al mantenimiento de la limpieza de las grandes ciudades y al cuidado del medio ambiente? Hay muchas cosas que no se valoran, por un lado, como por ejemplo las cientos de miles de mujeres mujeres y hombres que están a cargo de los comedores y los merenderos, que le han de comer a los chicos y a las familias que el gobierno y el Estado y el sistema no logra incorporar. Y las cientos de cosas que
se hacen dentro de los espacios físicos que ocupan los comedores, que no son solamente comedores, muchas veces son lugares de refugio, en donde chicos se encuentran un lugar de contención, donde se da apoyo escolar, donde se dan talleres de formación en oficio, donde se trata de construir comunidad. En los comedores comunitarios se les celebra el cumpleaños a los chicos que cumplen en febrero, se hace una fiesta en febrero para celebrarle a todos esos chicos. Y muchos de esos chicos son la única fiesta de cumpleaños que tienen. Esa construcción de vínculos de fraternidad, de amor, de hacerle entender al otro que no está solo, que hay alguien que piensa en él, es lo que muchas veces marca la vida de muchos jóvenes y les muestra que no todo está perdido. ¿Y en qué condiciones realizan estas actividades? Yo creo que estas personas son las que más trabajan en el país, las que más se esfuerzan por menor remuneración. Comúnmente son personas que hacen trabajo de esfuerzo físico muy grandes y que comúnmente no son remunerados debidamente. Los salarios y los ingresos de estas personas no corresponden bajo ninguna circunstancia con el trabajo y el esfuerzo que ellos hacen. Entonces, trabajar se trabaja. Lo que falta son derechos laborales. ¿Ha existido en Argentina algún momento de mayor reconocimiento de estas actividades? En la pandemia, mientras el mundo o la Argentina se encerraba hacia adentro, en los territorios populares, en los barrios populares, eran las compañeras y los compañeros que se organizaban, eran los que seguían sosteniendo esas ollas, esas compañeras y compañeras que salían al vecino a explicarle cómo cuidarse del COVID. En algún momento también se planteó que esa compañera y ese compañero, esa trabajadora y trabajador, también eran parte de los trabajadores esenciales. Hemos construido a lo largo de los años y hemos tenido conquistas, hemos podido por lo menos disputar esa batalla cultural de que no éramos los vagos, que no éramos los que nos rascábamos, que no eran los que no trabajaban nunca, que se llevaban la plata de arriba. En algún momento eso estuvo en disputa, por lo menos en la pandemia. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, no. ¿Cómo pensar y abordar la economía popular generó contrapuntos al interior de lo que conocemos como el campo nacional y popular? ¿Es un fenómeno estructural o momentáneo? ¿Actividades a dignificar o a abandonar? En este sentido, ¿cómo se desarrolla dicho debate en la actualidad? Pasa en una parte del peronismo, ya hay una gran parte del peronismo que acepta la economía popular como algo que existe, que está organizado y que es parte inclusive de la construcción. Se expresa en las candidaturas, por ejemplo, de Saracho, ¿no? Fue cambiando en este último tiempo el reconocimiento de la política hacia la economía popular, inclusive la CGT ha tenido grandes cambios en cuanto a su visión sobre la economía popular. No todo el mundo, pero la gran mayoría acepta la economía popular como algo que existe y que hay que empezar a ordenarlo, ¿no? A mí me parece que al principio le costó mucho por la cuestión de la matriz del peronismo, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, ¿no? La sindicalización del trabajador con derechos. El debate muchas veces quedaba solapado del no reconocimiento de la economía popular, diciendo no, nosotros tenemos que luchar para que ellos tengan trabajo como corresponde, en relación de dependencia, persiguiendo un mundo que ya creo que la gran mayoría fue asumiendo que no va a existir, ¿no? ¿Este fenómeno de la economía popular es un fenómeno nacional o ocurre en otras partes del mundo? ¿Cuál es la particularidad argentina? Si uno mira en otros países de la región y también de otros continentes, muchos de esos países también tienen una gran parte de su pueblo en la economía popular, expulsados de lo que es la economía formal. La diferencia es que acá en la Argentina hemos podido construir un sindicato atípico, porque es el primero que se da a nivel mundial, donde ese sindicato ha podido construir y ha podido organizar a esos trabajadores y trabajadoras que estaban expulsados. Tenemos sindicato, dicen acá. Sindicato.
En 2019, sintetizando diversas experiencias organizacionales de la economía popular, se lanzó la UTEP, con la voluntad de construir un sindicato de los trabajadores del sector. Pero este proceso de organización, ¿es nuevo o tiene sus antecedentes en Argentina? En los años 90, donde empieza mucha gente, muchos laburantes que trabajaban en fábricas, empezaban a ser echados, expulsados por las políticas neoliberales de ese momento, y que gran parte de nuestra población quedaba en la calle. Cada vez se hacía sentir mucho más la crisis y esa gente empezó a organizarse, y ahí empezaban a aparecer las primeras organizaciones piqueteras, entre ellos nosotros, por ejemplo, donde lo que se pedía o lo que se reclamaba era trabajo, a través de cortes de rutas por tiempo indeterminado, distintas puebladas que se fueron dando en el interior del país, porque esta crisis era a nivel nacional y cada vez se hacía mucho más fuerte en cada uno de nuestros territorios. Empezaban a aparecer esto que aún hoy, como decía hace un ratito, siguen llamando planes sociales. Este proceso de organización popular, que se remonta a los años 90, pero que se fortaleció con el correr de los años, carga también con ciertos señalamientos mediáticos y políticos. Uno de ellos refiere a sus dirigentes y dirigentas como administradores arbitrarios de recursos estatales destinados a los sectores vulnerables, los llamados gerentes de la pobreza. Las organizaciones sociales y los dirigentes sociales, que ellos llaman gerentes de la pobreza, son los únicos que le discuten en el territorio a los pibes, a los narcos. Las opciones de los pibes es soldadito del narco, salir a chorear o venir a involucrarse en una organización. No está el Estado ahí proponiéndole nada. Siempre viene de los mismos sectores políticos que desprecian a los sectores populares y que creen que solamente existimos para producir sus riquezas. Este país no terminó de explotar hasta ahora gracias a las organizaciones sociales y a los cientos de miles de personas que trabajan en ellas, y referentes, y dirigentes y compañeros que realizan tareas para contener a millones de personas que están fuera del sistema y que verdaderamente sin las organizaciones no encontrarían ninguna salida. Hay un señalamiento hacia aquellos compañeros y compañeras, referentes y referentas que tienen un rol en la conducción de una organización social. Pero yo partiría de la base de que los movimientos populares o las organizaciones ya no son bien vistas. ¿Y por qué digo esto, no? Porque a veces que te lo plantee alguien del otro lado de la vereda, que no puede entender y que no entiende la lógica en la cual nosotros construimos y nosotras construimos, y podés entender que te digan, bueno, estos lo que hacen es administrarla, ¿no? Esto es lucrar. Los referentes y los referentas viven cómodo porque le sacan la guita a la gente, digamos. Porque siempre hay un curro en el medio. Qué sé yo, podés pensarlo, ¿no? Que obviamente no es así y que no lo avalamos y que no lo entendemos, pero en todo caso es alguien que se para del otro lado. Pero me parece que el problema fundamental ahí lo tenemos cuando compañeros y compañeras del campo popular de este propio lado también lo creen. Seguramente habrá cosas que se habrán hecho mal, pero yo puedo asegurar que se nos va la vida en esto, digamos, ¿no? En poder construir territorialidad, digamos, en poder construir mejoras, en poder construir dignidad para nuestros compañeros y compañeras. Ya sea en cualquier parte del país, hay una organización, hay un movimiento, hay compañeros y compañeras organizados. Las organizaciones somos como el último escalón, la última trinchera donde el Estado no llega. Ahí estamos los compañeros y compañeras, ahí está el referente y referenta, caminando el barrio, sabiendo qué es lo que necesita cada compañero. Bueno, eso todavía aún hoy creo que no lo hemos podido transmitir, por eso sigue estigmatizándonos, señalándonos. Hoy en día seguimos siendo señalados, hoy en día seguimos siendo el enemigo de este gobierno. Nos miran como el enemigo, nos miran como hay una intención, digamos, de hacernos desaparecer. Los medios de comunicación tienen un rol importante en la construcción de estos estereotipos. Pitu viene teniendo una activa participación en medios masivos y comunitarios. ¿Cuál es el tratamiento de la economía popular en los medios de comunicación?
Bueno, los medios son mucho más amplios que antes, pero en líneas generales se trata con un grado de desconocimiento muy generalizado, con opiniones cargadas de prejuicios, con una parte muy grande de los medios con una uniformidad en cuanto a la descripción de las personas que son parte de los programas sociales, de las organizaciones sociales, de sus referentes, ocultando lo que para nosotros es lo más importante, que es el laburo de contención social que hacen estas organizaciones, que si no estuvieran allí, seguramente este país hubiera ardido ya hace mucho tiempo. Porque está de los dos lados del mostrador, muchachos. Atiende y recibe, reparte y recibe, firma el cheque y lo cobra, único en el mundo, no existe. Esta Argentina del plan, de la dádiva, el plan sumar, progresar, potenciar, chorear, alimentar, está terminada, boleto picado. A lo largo de los últimos años, las organizaciones de la economía popular han obtenido políticas para el sector, como el salario social complementario. Avanzaron hacia su institucionalización, creando la UTEP como herramienta gremial. ¿Qué avances o deudas pendientes han quedado a lo largo de estos años? Hemos podido parir, digamos, ese sindicato de la economía popular. Nos faltó mucho, que hemos perdido una oportunidad histórica en estos últimos 4 años del gobierno de Alberto, porque si bien hoy mucho más se habla y hemos podido instalar en la subjetividad la economía popular, ahora nuestros compañeros y compañeras, esos trabajadoras y trabajadores que trabajan y que se organizan a través del cooperativismo, aún hoy no se les reconoce los derechos. Creo que hoy, lamentablemente, eso que podríamos haberlo discutido y que podríamos haber conquistado derechos y que podríamos haber dejado un piso para que nuestros compañeros y compañeras, no porque no lo haya hoy, yo creo que si nos miramos hacia atrás, estamos mejor ubicados, estamos en mejores condiciones, pero que podríamos haber estado mucho mejor, seguro. Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Hace unos meses asumió un gobierno hostil a las organizaciones y a su proyecto político, y la situación social y económica se ha recrudecido. ¿Cuál es el panorama actual de la economía popular y cuáles son los desafíos para este sector? Bueno, la situación es una situación complicada porque el gobierno desconoce la economía popular como tal, acusa a las organizaciones como organizaciones criminales, a sus referentes como gerentes de la pobreza, como malos intermediarios, ladrones y un montón de cuestiones. Así que en cuanto a la relación con el gobierno la veo complicada. Nosotros las organizaciones nos merecemos un debate muy profundo, definición de áreas estratégicas para potenciar, no todo es lo mismo en la economía popular es amplísima. Vos tenés desde el que te vende panuelitos en un semáforo hasta quienes están produciendo bienes dentro de cooperativas, ¿no? Pero no todo es lo mismo, como digo, hay áreas que son muy estratégicas. Yo creo que el reciclado es algo que se puede desarrollar muchísimo y que puede generar muchísimo más empleo. La construcción es otra de ellas. Yo imagino un mundo combinado entre grandes empresas de construcción y cooperativas haciendo trabajos de terminación de obras. El mundo textil es otro mundo en la economía popular para desarrollar, la economía del cuidado. Yo creo que tenemos que debatir profundamente, definir 5 o 6 áreas estratégicas en donde hay que imponer muchísimos recursos, impulsarlo con muchísima fuerza, sin desatender aquellos emprendimientos que tienen que ver con una familia, que su mamá y sus 2 hijas cosen almohadones y ositos y venden en la feria. Eso también son importantes y hay que sostenerlo. Pero las escalas son distintas y me parece que esa discusión nos puede dar una estrategia de cómo seguir avanzando dentro de la economía popular. Creo que ellos piensan que sacándonos los recursos, sacándonos lo que tiene que ver con los alimentos, hacer que el salario de nuestros compañeros y compañeras queden ahí estancados, dándonos de baja a compañeros y compañeras, poniéndonos un montón de obstáculos, piensan que de esa manera van a destruir las organizaciones y en este caso nuestro sindicato. Nuestro sindicato está compuesto por varias organizaciones
Y creo que ellos no tienen en cuenta que hay organizaciones que hemos nacido sin tener recursos, que hemos nacido al fuego de la pelea y que no había nada y que sin embargo podíamos organizar a nuestro pueblo. Y creo que ahí vamos a tener un desafío, las organizaciones y los movimientos. Este nuevo contexto implica fuertes desafíos para este sector social, no solo para garantizar su subsistencia, sino también para plantear sus reivindicaciones y debates. Podríamos afirmar que venimos de contextos donde la economía popular pudo instalarse en la agenda con reconocimiento estatal, político y social, pero en paralelo se iban desarrollando y profundizando discursos estigmatizantes y persecutorios. Entonces emerge la pregunta en torno a cómo desarmamos ese discurso, cómo desarmamos este monstruo creado en torno a los planes sociales y a la economía popular. Yo creo que nosotros tenemos que seguir ordenando nuestros esquemas internos y tratando de que ocurran las menores injusticias posibles, porque también tenemos que reconocer de que a veces pasan cosas en las organizaciones sociales que no son buenas, y hay que acomodarlas y hay que ordenarlas. Pero bueno, en cuanto a esa caracterización que hacen algunos sectores de nosotros, solamente esas cosas se rompen con el conocimiento, con la construcción de puentes, con tratar de encontrar los caminos para que la mayor cantidad posible del pueblo argentino conozca verdaderamente cómo viven los sectores populares, de qué se trata la economía popular, los esfuerzos que se hacen para poder sostener un puesto de trabajo, lo que significa ese puesto de trabajo, quiénes están detrás. Me parece que no hay mejor manera de romper los prejuicios que a través del conocimiento, de mostrarnos realmente cómo somos, qué es lo que hacemos y abriendo las puertas de nuestras organizaciones y de nuestros lugares para que ellos puedan ver lo que hacemos. Después habrá quien seguirá pensando lo mismo, pero estoy seguro que podríamos cambiar la manera de pensar de muchísimos. Así que depende un poco también más de aquellos que tienen los prejuicios, animarse a venir y conocernos. Creo que la manera de poder desarmar esa construcción de que somos el monstruo, de esa estigmatización que tenemos sobre nuestras espaldas, de estas frases que vienen no de ahora, sino de hace muchos años, que somos los negros los que no trabajamos, los choripaneros, que nos rascamos, que le sacamos plata al Estado. Hay un montón de conceptos y hay que ver cómo lo desarmamos. Yo creo que primero hay que desarmarlo hacia adentro. Desarmarlo hacia adentro, quiero decir que nuestros compañeros y compañeras se apropien de que son laburantes, que trabajan, que tienen un rol. Ahora hay que creérselo y me parece que eso ahí nos falta. Creo que igualmente esto va mucho más de las organizaciones, de las responsabilidades, de cómo poder desarmar ese sentido común de la persona a pie que piensa que cuando nos ve caminando en una movilización nos gritan negros, villeros, nos gritan vayan a trabajar. Venimos de años, como lo planteaba, de subsistencia, de gobiernos populares, pero que tampoco profundizaron las políticas de Estado, políticas de soberanía, políticas de concientización de lo que ellos llaman adoctrinamiento, porque los nuestros le tienen miedo a esa palabra y están todo el tiempo diciendo que no hay que hacerlo, que en los colegios los docentes. Ahora ellos adoctrinan y ellos adoctrinan muy bien. ¿Cuál es el adoctrinamiento? Los migrantes vienen a robarte. El que cobra un plan es un negro villero y vago. Y eso la gente se lo va creyendo y lo hace propio y ve a ese como su enemigo, no al enemigo al que se la lleva, al que se la fuga. Su enemigo es el que está al lado y es el que está cobrando una cooperativa y es el laburante de la economía popular. Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema y creo que hay que volver otra vez a leer, a discutir, a debatir, a intercambiar ideas, a volver a pensar cómo nuevamente nos volvemos a parar. Estos discursos lineales, superficiales y estigmatizantes sobre quienes son parte de un programa social o de estas organizaciones se encuentran muy difundidos, pero nos invita a la reflexión cuando estos se reproducen al interior de lo que llamamos campo nacional y popular. El peronismo se ha encontrado en la encrucijada entre el anhelo del pleno empleo y el abordaje de este mundo del trabajo que pareciera tener vetado
el ingreso al trabajo formal. Aquí pudimos ver que quienes son señalados como planeros, como sujetos pasivos, meros receptores de políticas sociales, en realidad trabajan. Lo hacen para garantizar su subsistencia, lo hacen de manera individual, familiar o comunitaria. Trabajan, pero lo hacen sin derechos. Es un fenómeno global, de larga data, trabajadores sin empleo que inventan su trabajo en los márgenes de la economía formal. Pero en Argentina, este fenómeno tiene sus particularidades, entre ellas la voluntad de constituir un sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Estas organizaciones se encargan cotidianamente de instalar discusiones sobre el abordaje de esta realidad del mundo del trabajo y de desarmar estos discursos estigmatizantes. Juan Grabois, integrante de la UTEP y referente del movimiento de trabajadores excluidos, sintetizaba estas discusiones de la siguiente manera. La cuestión, entonces, está mal planteada. No son planes versus empleo. Si esta fuera la disyuntiva, la respuesta es obvia. ¿Quién puede estar en contra de que todo argentino tenga oportunidad de insertarse laboralmente con plenos derechos en una actividad productiva? Nadie, absolutamente nadie. Por eso, con mayor o menor sinceridad, con mayor o menor oportunismo, con mayor o menor grado de prejuicio, todos los políticos de izquierda a derecha, del liberalismo al peronismo, plantean cambiar los planes por trabajo, obviando dos realidades. La primera es que la inmensa mayoría de los planeros son trabajadores en actividad, tanto estadística como empíricamente. La segunda, más significativa aún, es que los llamados planes representan menos de una décima parte de la población trabajadora activa con problemas de empleo. Si los planes fueran el problema, qué fácil sería la solución. Repensemos, porque de este asunto depende en gran medida el futuro de la patria. Como decía el gran Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Tal vez las organizaciones libres del pueblo, tan caras a la doctrina de General Perón, tengamos algo que aportar en el debate y la solución. Este podcast fue grabado en el estudio Emilio Camaita Curi del Multimedio Trinchera.